Asamblea de Dios en la preciosa y bella comunidad de Cane. Bendecimos a todo el Departamento de La Paz, a todas aquellas personas que los miran a través de este medio, los que también están conectados ahí vía Facebook Live. Les motivamos siempre a publicar. Puede ver también la repetición de este programa de lunes a viernes. Y puede también verlo por la página de MultiTV Honduras. Le pedimos ahí que publiquen su página de Facebook. Honduras necesita llenarse de la palabra de Dios. Los últimos días lo hemos estado llenando de inmoralidad, de violencia, de criminalidad. Y es necesario que la palabra de Dios corra, pues es la solución y la respuesta a las problemáticas de nuestra nación. No hay otra. Solo Cristo salva, solo Cristo perdona, solo Cristo redime, solo Cristo restaura. Así que queremos pedirle este momento para que nos atencionen esta hora. Queremos recordarles, a algunos viernes hemos estado hablando ya como unos 2 o 3 viernes, una serie de predicaciones compartiendo acerca de la temática fe, porque hemos considerado que es una de las temáticas más importantes en el área de lo que tiene que ver la teología. El escritor de los Hebreos dijo: sin fe es imposible. No digo que era difícil, él dijo: sin fe es imposible agradar a Dios. He ahí entonces lo determinante, mi buen amigo, con el hecho de tratar la temática de la fe. Es importante el hecho en el que usted cree, dónde está fundamentada su fe. Y el viernes pasado hablamos acerca de eso, el fundamento de la fe, que no puede ser cualquier fundamento movedizo, que tiene que ser algo sólido. La fe no es algo abstracto, es algo concreto, sólido, fundamentado en el área espiritual. ¿En qué? En la palabra de Dios, que es inconmovible. Pasarán los cielos y la tierra, pero la palabra nunca dejará de cumplirse. En el carácter de Dios, que es inerrante, infalible, inmutable, no cambia. En Él no hay sombra de variación. Usted y yo, si cambiamos, somos como la luna, ratos buenos y ratos malos. Hoy estamos de bien, mañana de malo, y decimos sí, mañana no, pero Dios no. Por eso es que ahí tiene que fundamentarse el concepto fe. Hablamos también en el conocimiento. Es imposible conocer a Dios y no confiar en Él, no confiar en su palabra, no confiar en sus promesas. Y recalcábamos, no puede estar fundamentada tu fe en cuentos de Camino Real, en cuentos de vieja, como decía Pablo fuertemente. No puede estar fundamentada tu fe en las tradiciones, no puede estar fundamentada tu fe en lo que el hombre dice o el cualquier pastor, apóstol, el papa dice. Nuestra fe está fundamentada en Dios. Una cosa es lo que el hombre dice, pero otra cosa es lo que Dios dice. Una cosa es lo que la abuela decía, pero otra cosa es lo que la palabra dice. Vamos a introducirlos en este viernes un poquito más a fondo. Vamos a hablar acerca de lo que tiene que ver la incredulidad. Estas preguntas de por qué el hombre no cree, de dónde surge el ateísmo, de dónde surge la renuencia a querer abrirle el corazón y creerle a Dios. Vamos a tratar a través de este corto tiempo de evacuar algunas interrogantes como esas, pero queremos tomar el contexto bíblico. Si tiene Biblia, Romanos capítulo 1, verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios,
ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Escucha esto. Procuran ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Amén. Como dice aquel dicho, más claro no canta el gallo. Pablo menciona en este contexto bíblico aspectos importantes como lo que es verdaderamente la dureza del corazón del hombre, que con injusticia trata de detener la verdad. El fin de todo hombre perverso, incrédulo, es tratar de detener esa verdad. Y eso ha sido a lo largo de toda la historia. Todos aquellos que niegan la veracidad de la existencia de Dios, lo que quieren detener con injusticia es esa gran verdad que no podrán nunca, jamás. También Pablo menciona aspectos importantes en el aspecto que tiene que ver que de lo que de Dios conocemos. Dice Pablo que nos es manifiesto. O sea, amable auditorio, Dios no es un Dios que ha estado ahí detrás de la palestra, atrás de la cortina, no. Dios no es un Dios que ha estado en el anonimato. Dios es un Dios que ha salido a la palestra pública. Es un Dios que te dice a través de la creación: aquí estoy. Aquí estoy pendiente de las necesidades de toda la creación. Es un Dios que se manifiesta a través de cualquier aspecto donde tú dirijas tu mirada. Desde una pequeña hormiga hasta un elefante. Desde el más pequeño planeta hasta todas esas enormes galaxias. La palabra dice: los cielos cuentan tu gloria. Ese es el Dios. El Dios que con cada amanecer, con cada salir del sol, te dice: te amo. Con el oxígeno que te regala, con el agua que desciende del cielo gratuitamente, Dios te está diciendo: te amo. O sea que todo lo que Dios es ha sido manifiesto. Pablo menciona aspectos en relación a lo mismo, que las cosas invisibles del eterno Dios se han hecho claramente visibles. Solo un ciego no puede reconocer el amor y la misericordia de Dios con el hecho de haber amanecido vivo. Solo un ciego no puede palpar verdaderamente y ver la gracia, aún hasta los ciegos, pues verdaderamente. Y dice: siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas. O sea que no necesitan ni conocimiento teológico para poder comprender que Dios existe. No necesitas un conocimiento intelectual, y por lo común esas personas intelectuales son las más propensas a negar la existencia de Dios. Aquellas personas que no han puesto ni un pie en una escuela ni en una universidad son las personas que más aceptan la existencia del Dios eterno. Y dice Pablo abiertamente: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que miren, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Uno de los principales obstáculos del hombre para creer a Dios es su razonamiento. Razona la existencia de Dios, argumenta y debate en cuanto a la existencia de Dios, pero no razona aquello que no le conviene. ¿Qué poco va a razonar cuando se toma un par de octavos de yuscarán? No razona cuando se lleva un puro de marihuana, una línea de coca al cerebro. No razona cuando tal vez se acuesta con una mujer ajena. No razona cuando va a matar y a quitarle la vida a otra persona, que ahí es donde debería razonar. Tu razonamiento no tiene la capacidad de razonar cuán grande es el Creador de los cielos y la tierra, por la razón de que tu razonamiento es limitado.
Y Dios no nos dio el razonamiento para razonarlo a Él. Nos dio el razonamiento para razonar las cosas temporales. ¿Qué me conviene y qué no me conviene? Pero a Dios yo no tengo que razonarlo. Simple y sencillamente tengo que creerlo. Pablo dice grandes argumentos, verdades. Dice, profesan ser sabios, se hicieron necios. En buen catracho, y ahí me disculpa la palabra, se hicieron tontos. Porque la mayor parte de este tipo de personas profesan ser inteligentes. Y de inteligentes no tienen nada. ¿Quién será más inteligente? Aquel que acepta la existencia de un Dios todopoderoso como el creador de todo y el dador de la vida, o aquel que cree que viene de un mono. ¿Quién será más inteligente? Aquel que sin haber ido a una universidad adora al creador de los cielos y la tierra, o aquel que es tan torpe que cree que venimos de una evolución. No, señores. El principio de la sabiduría, dice la Biblia, es el temor a Jehová. Y por último dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de ¿qué? De hombres, cuadrúpedos, de aves, de reptiles. O sea, dejaron de adorar a Dios y comenzaron a adorar al mismo hombre, porque algo vas a adorar. O adoras a Dios o adoras al diablo. O comenzaron a adorar a las aves, a los reptiles, o hay imágenes vanas hechas de palo, de madera, de plata, de oro. Ahora, eso es lo que pretendemos en esta preciosa mañana, compartir con ustedes acerca de lo que es la problemática de la incredulidad. Y queremos decirle a manera también, como una forma introductoria, que la incredulidad no solamente es negar la existencia de Dios. Jesucristo reprendió a Tomás por incrédulo, y recuerdas que Tomás caminaba con él. Es más, era uno de sus discípulos. La primera generación del pueblo de Israel vio todos los prodigios, milagros y señales que Dios hizo en el desierto, pero aún no entró a la tierra prometida por incrédula. O sea que la incredulidad muchas veces se puede disfrazar de religiosidad. Tú puedes ver una iglesia llena, pero tal vez está llena de gente incrédula. ¿Por qué? Porque hay, yo te lo digo, un ateísmo abierto que la gente profesa. Pero también hay un ateísmo no declarado abiertamente. Para que me entiendan estos términos comunes, lamentablemente, en la inmoralidad. Hay ateos que no han salido del closet. Hay ateos que se acobijan dentro de una religiosidad que lo que menos creen es a Dios. Pero lo que más creen es en lo que el hombre dice, en la tradición o en sus caprichos, y viven una fe a su manera. La fe no depende de lo que a mí se me antoque, y esto lo hemos recalcado a la vez varias veces. Y lo determinante de la fe es que el creer justifica la palabra de Dios. Por eso es que Dios es agradado cuando yo le creo. Pero la incredulidad justifica ¿el qué? La obra del diablo. El incrédulo anda de la mano con Satanás. El creyente anda de la mano del Dios Todopoderoso. Por eso es que la incredulidad es el pecado que más consecuencias trágicas genera. Y es difícil exponer esta temática por la dureza del corazón del hombre. No es fácil. Es difícil para un médico poderle dar el diagnóstico terminal a su paciente. De la misma manera, yo le voy a decir, tampoco es fácil darle el diagnóstico a un incrédulo, el diagnóstico de lo que tiene que ver su problema. Porque el incrédulo posee sobre sí mismo un problema de un diagnóstico de una enfermedad, de una muerte eterna. Pero con la valentía del Espíritu Santo y con el valor de Dios, y aunque muchos se sientan ofendidos, vamos a darles a través de la predicación de la palabra este diagnóstico. Lo primero,
la condición netamente del incrédulo. Ellos se creen que son inteligentes. Para ellos, los ignorantes somos los que creemos en la palabra de Dios. Por eso Pablo dice, profesan ser sabios, pero se hicieron necios. Desde la perspectiva bíblica no hay ateos. La Biblia dice en el libro de Salmos, dice el necio en su corazón, no hay Dios. La incredulidad no es más que una necedad en el corazón del hombre. Y por eso lo decía, ¿quiénes son las personas más propensas a ser incrédulas? Aquellos que supuestamente son intelectuales, los que han ido a una universidad, los que a través de la filosofía les han hecho creer o ideología que Dios es un mito, que Dios es un cuento de camino real. Y ellos profesan su sabiduría y hacen alarde y se captan de ello, pero desde la perspectiva bíblica no son más que necios. ¿Cómo se ven ellos a sí mismos? Miren, se creen autosuficientes, se creen racionales por el hecho de ¿qué? De no creer a Dios. Yo le decía, otras cosas no razonan, que son las que deberían razonar. Lo determinante y lo fundamental en el contexto bíblico es que cuando tú tienes la sabiduría de Dios, tal vez no tengas un título universitario, una maestría, un doctorado guindado en la sala de tu casa, pero tienes el qué, la sabiduría de Dios para poder administrar la vida de la mejor manera. La gente sin Dios es un torpe prácticamente. La gente sin Dios no tiene conocimiento, no tiene nada de conocimiento, porque el principio del conocimiento parte de conocer a nuestro Creador. De ahí, pues prácticamente nada vale. En segundo lugar, el incrédulo se ve a sí mismo como valiente y arrogante. El incrédulo usted le va a ver que manifiesta aquella apariencia de valentía, de arrogancia, aunque por dentro se esté muriendo de pánico, de miedo, aunque por dentro una cucaracha le saque carrera. Y es más, yo me atrevo a decirte con toda seguridad, aquellos que profesan esa gallardía, esa valentía, son los que duermen al rincón de la cama con la mujer. Y cuando hay un ruido en la casa, mandan a la mujer a ver qué es lo que está produciendo ese ruido. Para ellos las personas llenas de temores somos nosotros, porque ellos consideran que nosotros somos tan temerosos que no podemos enfrentar esta vida sin la cobertura de ese Dios que para ellos supuestamente no existe. Pero si yo te diría, en tiempo de COVID, la mayor parte de esos incrédulos no hallaban qué santo bajar del cielo. No hallaban en qué hoyo meterse. Estaban llenos de pánico, de temor, mientras los que creímos en el Dios de los cielos estábamos firmes, confiados en el Dios Todopoderoso. Y eso es lo que establece verdaderamente la diferencia. Mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre, dice la palabra. El profeta dijo que ellos se captan, ellos confían en carros, ellos confían en caballos, ellos confían en AK-47, ellos confían en el dinero, ellos confían en el poder, mas nosotros confiamos en el poder del Espíritu Santo. Esa es la diferencia bien marcada entre creer y no creer. Y en segundo lugar, el último aspecto, por motivo de tiempo, que sabemos que el tiempo en la televisión es limitado, la problemática que enfrenta el incrédulo. A manera comparativa es como un enfermo de cáncer terminal que no sabe que tiene el cáncer. Él cree estar bien, pero está grave. La palabra dice en el Evangelio de Juan que el que no ha creído ya ha sido condenado. Imagínense, no esperar una condenación eterna en la próxima vida. Desde ya el incrédulo vive en condenación. Su estilo de vida es una condenación. La condición de su familia, la condición personal es bajo condenación.
Prácticamente, si tú vives en una condición de incredulidad, tu vida, tu familia, todo tu entorno está en las manos del diablo, bajo condenación. Mucho peor que una enfermedad terminal, porque la enfermedad terminal no va a parar de enviarte ¿a dónde? Al panteón, pero la incredulidad te va a enviar al infierno. Y no es que te va a enviar, ya vives en un infierno. En segundo lugar, la problemática de la incredulidad no es por falta de información, no es el hecho de que por falta de información él no cree. Es simple y sencillamente por la razón de que el incrédulo se resiste a creer todas las evidencias que Dios ha puesto en la creación. Nadie nace incrédulo, se hacen incrédulos. Nadie nace ateo, se hacen ateos. Por la simple razón de una resistencia a no creer tan grandes evidencias. Tú has visto cuando la cipota anda enamorada de un hombre, un joven haragán, que solo pasa tal vez en el Napoleón consumiendo droga, y la mamá le dice: hija, no te juntes con ese, no te vayas a casar con ese, te va mal. Pero la cipota sigue enamorada de él, y la cipota no mira lo que todo el mundo mira, que le va a ir mal. Así es el incrédulo, no puede ver lo que todo el mundo contempla. De la misma manera, un drogadicto que la madre le dice: salte de esos caminos, te van a matar, y él cree estar bien hasta que termina en una condición trágica. De la misma manera, no mira lo que la madre mira, lo que los otros miran. Abre tus ojos y date cuenta que hay un Dios que gobierna sobre toda la creación, que hay un Dios que tiene autoridad sobre la vida, que hay un Dios que te dio la grande bendición de existir, y tu próximo suspiro proviene de Él. En tercer lugar, la problemática de la incredulidad no es un problema de intelectualismo, ni por falta, tal vez hoy ya bien, de argumento. Lo que más hay en esta vida son argumentos firmes y veredignos de ¿qué? De la existencia de ese Dios todopoderoso. ¿Quién sostiene toda la creación? ¿Acaso es Charles Darwin? ¿Acaso es el Papa? ¿Quién envía la lluvia de la tierra, y riega la tierra? ¿Quién hace salir el sol todos los días? ¿Quién tiene ese control perfecto para que todo lo creado funcione a la perfección? ¿Quién te creó a ti con ese diseño perfecto, anatómicamente hablando, emocionalmente hablando? Te puso los ojos donde tenía que ponerlos, no te los puso en la nuca. Te puso las orejas donde tenía que ponértelas, la boca donde tenía que ponértelas. Tuvo que ser una mente suprema y perfecta, a la cual tú te rehusas a creer simple y sencillamente por tu necedad. En cuarto lugar, el problema del incrédulo es un problema moral y espiritual. Es algo inmoral no creer en Dios. Es la peor de la inmoralidad, vivir en un mundo creado por Dios y negarme a aceptar la existencia de Dios. Tiene que ver con la ingratitud, con la falta de gratitud, tiene que ver con la falta de lealtad, tiene que ver con la falta de honor. Por eso, netamente te digo, es un problema espiritual. La problemática que enfrentamos como nación en Honduras no es un problema político, y ya echamos de ver cualquier sistema político que lleve al gobierno. Señores, no va a cambiar estas cosas. Cualquier hombre terrenal mortal que llegue no va a cambiar la situación de Honduras, porque el problema de Honduras es espiritual. El problema de Honduras radica en haberle dado la espalda a Dios. ¿Y la solución cuál es? Volverlos a Dios. Es fácil, es práctica, pero qué necio es el corazón del hombre. En quinto lugar, el incrédulo odia a Dios con toda su fuerza de su corazón. Por eso le decíamos anteriormente, este problema no se resuelve con argumentos, este problema no se resuelve con argumentos, ideologías cursis, baratas, y ahí me disculpa la palabra, estúpidas a la vez. Porque llegó el momento donde tenemos que hablar fuerte. A problemas agudos también hay que poner mano dura. Ya basta de soluciones, de discursitos cursis,
Hay que decirle al hombre la realidad en la que el hombre necesariamente está. Esto se resuelve a través de la fe, de creerle a ese Dios que es capaz de abrir camino en el desierto, de creerle a ese Dios que puede sostener a una nación 40 años en el desierto, de creerle a ese Dios que puede solucionar la problemática de Honduras, aunque ya no miremos por dónde. Y ese es el problema del incrédulo. Odia a Dios con todas sus fuerzas. Y aquí es donde viene mi pregunta, que hasta da risa. ¿Por qué odiar a un Dios que supuestamente dicen que no existe? ¿Por qué odias a un Dios que supuestamente dicen que no existe? Si se odia a alguien porque existe. Entonces, hasta ellos son tan torpes que hasta en eso se contradicen. Porque lo que más genera un ateo, un incrédulo, es el odio en contra de Dios. Yo te digo, porque lo odias y decís que no existe. Qué contradictorio es la incredulidad, ¿verdad? Ahora, mi pregunta directa sería, ¿en qué Dios tú crees? Porque si tú no crees en el Dios de la Biblia, discúlpame, también tú formas parte de ese gran grupo de incredulidad. En último lugar, el incrédulo no desea creer. Él no cree por la razón de que no quiere creer. Y concluyo rápidamente con 3 creencias personales, con 3 creencias que albergo en mi corazón que son determinantes. Mire, la primera, yo creo que el conocimiento de Dios tendría que ser universal. ¿Por qué? Porque Dios llenó todo el universo de las evidencias contundentes en cuanto a su existencia. Ahora, todo lo que de Dios se conoce, lo dice el contexto que leí, pues lo es manifiesto. En Dios tendría que creer el hondureño, el salvadoreño, el hindú, el chino, el japonés. Dios tendría que ser una creencia universal, pues toda la creación está llena de las evidencias de ese Dios todopoderoso. La segunda creencia que saco como conclusión es que yo creo que nadie nace ateo, se hacen ateos por su necedad misma. Nadie nace idólatra, se hacen idólatras. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de qué, de aves, de reptiles, de cuadrúpedos. Con toda seguridad, le vuelvo a repetir, Dios hizo que lo invisible se hiciera visible para abrirte los ojos. Aún hasta los filósofos griegos, muchos de ellos apuntaban que Dios era la primera causa en cuanto a toda la creación, el motor que mueve todo, la fuente. Y la última creencia, a manera de conclusión que te expongo, es que el universo no es el resultado de algo, como estos incrédulos apuntan. El universo es el resultado de alguien, de una mente suprema, de una mente soberana, de una mente que tiene el control hasta de lo más mínimo. Y como lo decía, es el peor acto de inmoralidad atreverse a negar a Dios, al Dios que hizo el mundo, y vivir nosotros en este mundo. Padre, bendigo la vida de todos aquellos que han escuchado tu palabra. Tu bendición sea sobre ellos, sobre esa familia, sobre esas personas, que se vengan abajo toda fortaleza de incredulidad, que se derribe en el nombre de Jesús toda fortaleza de religiosidad, todo disfraz religioso, Señor, que se cubre con la religión para no manifestar la incredulidad al Dios Todopoderoso. Sabemos que todo esto proviene de la fe, y por la fe yo he creído que tú hiciste los cielos y la tierra. Yo he creído que tú eres el Dios Todopoderoso, el que sana el cáncer, la leucemia, el Dios que le dijo a través del ángel a la Virgen María: no hay nada imposible para Dios. Yo he creído que tú eres el Cristo, el que vino a morir en una cruz, pero a la vez resucitó, el que prometió venir a levantar su iglesia y nos prometió vida eterna. Yo he creído que tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y en ti esperamos. Dios me les bendiga, Dios me les guarde,
El próximo viernes, si Dios lo permite, estamos por acá. Y los demás días siempre van a haber